El silencio del otro lado de la línea telefónica era espeso, más pesado que el aire húmedo del verano que se me pegaba como una segunda piel. Podía oír la respiración agitada de Henry, algún que otro sollozo que delataba su cuidadosamente construida fachada de compostura. 10 años. 10 años de silencio radial. 10 años de resentimiento gélido que se endurecía hasta convertirse en un elemento permanente en mi corazón. Y ahora, él me estaba llamando. ¿Elena? Su voz era un susurro ronco, un fantasma del hermano que una vez conocí. Agarré el teléfono con más fuerza y el plástico se me clavó en la palma de la mano. ¿Qué quieres, Henry? Logré decir con voz monótona, sin emoción alguna. Años de amargura lo habían convertido en un arma. Necesito hablar contigo, balbuceó. Por favor, Elena. Solo unos minutos. Estuve a punto de colgar. La urgencia de cortar la conexión, de colgar el teléfono de golpe y regresar al muro cuidadosamente construido alrededor de mi vida era casi abrumadora. Pero una curiosidad morbosa, un destello de algo que no podía nombrar con exactitud, me detuvo. ¿Sobre qué? Pregunté, con una palabra cargada de sospecha. Sobre todo, dijo. Sobre lo que pasó. Sobre Messi. La mención del nombre de Messi fue como un golpe físico. Era un nombre que no había pronunciado en 10 años. Un nombre que estaba inextricablemente vinculado a la catastrófica implosión de nuestra familia. Messi, mi brillante y vibrante hermano menor, que había quedado atrapado en el fuego cruzado de las acciones imprudentes de Henry. Henry siempre había sido el niño de oro, el carismático, el que podía salir airoso de cualquier situación. Yo, en cambio, era el tranquilo, el observador, el que siempre respetaba las reglas. Y Messi era el sol, irradiaba calidez y alegría, adorado por todos. Luego, el encanto de Henry se convirtió en algo más oscuro, algo destructivo. Se relacionó con la gente equivocada, empezó a tomar malas decisiones y, al final, sus acciones tuvieron consecuencias devastadoras. Había cometido un error colosal que cambió su vida y que destrozó a nuestra familia. Y, como consecuencia, nuestros padres, cegados por su amor por Henry, decidieron protegerlo, escudarlo de las consecuencias de sus acciones. Al hacerlo, me sacrificaron a mí. Me culparon a mí, de alguna manera distorsionaron la historia para convertirme en la villana, la que había llevado a Henry a cometer ese acto desesperado. Me repudiaron, a su propia hija, y me sacaron de sus vidas por completo. Y Messi había sido un daño colateral, una víctima de una guerra que ni siquiera había comprendido. Me fui, hice las maletas y me marché, dejando atrás la única vida que había conocido. Me construí una nueva vida, una vida de tranquila soledad, una vida en la que los fantasmas de mi pasado no pudieran alcanzarme. Me convertí en una arquitecta de éxito, volcando toda mi energía en mi trabajo, creando estructuras de hormigón y acero que reflejaban los muros que había construido alrededor de mi corazón. ¿Y qué pasa con Messi? Pregunté, con la voz apenas por encima de un susurro. Él se fue, Elena, dijo Henry, con la voz entrecortada por la emoción. Él murió hace 5 años. Las palabras me golpearon como un puñetazo. Me tambaleé hacia atrás y me llevé la mano a la boca. ¿Murió? ¿Cómo? Un accidente de coche, dijo Henry. Él venía a verme. Estaba intentando reconciliarse. Reconciliarme. La palabra resonó en mi mente, una burla cruel de mi propia lucha interna. Messi había estado tratando de reconciliarse. Y yo estaba demasiado consumida por mi propio dolor como para siquiera considerarlo. Yo no lo sabía, logré decir, con lágrimas en los ojos. Lágrimas que no había derramado en años. Lo sé, dijo Henry. Por eso te llamo. Necesito que lo sepas. Necesito, perdón. La palabra quedó suspendida en el aire entre nosotros, cargada de dolor y arrepentimiento no expresados. ¿Perdón por qué? ¿Por arruinar mi vida? ¿Por quitarme a Messi? ¿Por destrozar a nuestra familia? No sé si puedo darte eso, Henry, dije con voz temblorosa. Lo entiendo, dijo. Pero, por favor, Elena, solo háblame. Cuéntame sobre tu vida. Cuéntame sobre cualquier cosa. Quería la absolución. Quería aliviar su conciencia. ¿Pero y la mía? ¿Podría perdonarlo alguna vez? ¿Podría perdonarme alguna vez a mí misma por los años de silencio, los años de resentimiento que me habían impedido acercarme a Messi? Yo empecé a decir, pero las palabras se me atascaron en la garganta. Miré por la ventana el paisaje urbano que se extendía ante mí. Las luces titilaban como estrellas lejanas. Mi vida, una vida construida sobre los cimientos del dolor y la pérdida. ¿Había lugar en ella para el perdón?
¿Había lugar para Henry? ¿Elena? Dijo con la voz cargada de desesperación. Cerré los ojos y la imagen del rostro sonriente de Messi apareció ante mí. El sol se extinguió demasiado pronto. Yo comencé de nuevo, pero el resto de la frase permaneció sin pronunciar, perdida en el laberinto de mi corazón. No sabía si podría perdonar a Henry. No sabía si alguna vez podría perdonarme a mí misma. Pero tal vez hablar fuera un comienzo. Tal vez fuera una manera de comenzar a sanar, de recoger los pedazos de un pasado destrozado e intentar construir algo nuevo, algo diferente. Pero el camino que tenía por delante era largo y estaba envuelto en sombras. Yo trabajo como arquitecta, dije finalmente, con unas palabras que me resultaron extrañas en el silencio que se había extendido entre nosotros. Diseño edificios. Sobre todo, espacios comerciales. Eso es bueno, dijo Henry, con la voz un poco más fuerte ahora. Siempre supe que tenías talento. ¿Recuerdas cuando solíamos construir esos elaborados castillos de Lego? Una leve sonrisa se dibujó en mis labios. Era un recuerdo que no me había permitido revivir en años. Sí, dije. Y siempre los destruías al final. Se rió entre dientes, con un sonido seco y sin humor. Fui un niño destructivo, admitió. Supongo que todavía soy destructivo. El silencio volvió, más denso esta vez. Después hablamos de cosas superficiales. Mi trabajo, el tiempo, un libro que había leído recientemente. Intercambiamos palabras sin sentido para llenar el vacío, para evitar los problemas reales que se encontraban latentes bajo la superficie. Cada vez que la conversación se acercaba demasiado al pasado, yo la desviaba hacia un territorio más seguro. No estaba lista. No sabía si algún día lo estaría. Elena, dijo Henry después de un rato, con voz vacilante. Yo sé que te lastimé. Sé que arruiné todo. Tienes razón, dije con voz monótona. Lo hiciste. Lo siento mucho, susurró. Llevo 10 años cargando con esta culpa. Me está devorando vivo. La culpa es una carga pesada, dije, pero no resucita a los muertos. No, dijo con la respiración entrecortada. No es así. Pero necesito que lo entiendas. No quise que nada de esto sucediera. Fue un error. Un terrible, espantoso error. Los errores tienen consecuencias, Henry, dije. Y a veces, esas consecuencias son irreversibles. Lo sé, dijo. Lo aprendí a las malas. Hablamos durante otra hora, dando vueltas alrededor de la verdad, sin atrevernos nunca a afrontarla directamente. Me contó sobre su vida, cómo había luchado después de todo. Se había mudado, había cambiado de nombre, había intentado empezar de nuevo. Había encontrado un trabajo, una vida de anonimato silencioso. Incluso se había casado, brevemente, pero no había durado. Ahora estoy solo, dijo. Solo. Tú tomaste tus decisiones, Henry, dije. Lo sé, dijo. Y tengo que vivir con ellos. Pero, quería que lo supieras. Quería que lo escucharas de mí. Lo siento, Elena. Lo siento mucho. Te escuché, Henry, dije. ¿Volverás a hablarme? Preguntó con voz cargada de esperanza. Dudé. No sé, dije. Necesito tiempo. Lo entiendo, dijo. Solo, piénsalo. Por favor. Nos despedimos. La palabra pesaba en mi interior, cargada de emociones no expresadas. Colgué el teléfono, con la mano temblorosa. Me acerqué a la ventana y miré las luces de la ciudad, las mismas luces que había visto antes, pero ahora parecían diferentes, de alguna manera. Menos distantes, tal vez. O tal vez era solo yo quien era diferente. Pensé en Messi, en su sonrisa radiante, en su risa contagiosa. Pensé en la última vez que lo había visto, en la ira y la confusión en sus ojos. Y pensé en Henry, el hermano que una vez conocí, el hermano que había destrozado nuestra familia. Él quería perdón, pero el perdón no era algo que yo pudiera simplemente dar. Era algo que había que ganar, algo por lo que había que trabajar. Y tal vez ese trabajo apenas había comenzado. No sabía qué me deparaba el futuro. No sabía si alguna vez podría perdonar de verdad a Henry. Pero sí sabía una cosa. El silencio se había roto y, en su lugar, había algo más. Algo frágil, algo incierto, pero algo al fin y al cabo. Una posibilidad, una oportunidad, por remota que fuera, de algo. Pero todavía no sabía qué era ese algo. Y el peso de lo desconocido, el peso del pasado y la incertidumbre del futuro, se posó sobre mí, pesado y sofocante. Cerré los ojos, la imagen del rostro de Messi, su rostro cálido y amoroso, se grabó en mi mente.
Y me pregunté, no por primera vez, qué habría querido que yo hiciera. Pensé en Messi, en su sonrisa radiante, en su risa contagiosa. Pensé en la última vez que lo había visto, en la ira y la confusión en sus ojos. Y pensé en Henry, el hermano que una vez conocí, el hermano que había destrozado nuestra familia. Él quería perdón, pero el perdón no era algo que yo pudiera simplemente dar. Era algo que había que ganar, algo por lo que había que trabajar. Y tal vez ese trabajo apenas había comenzado. No sabía qué me deparaba el futuro. No sabía si alguna vez podría perdonar de verdad a Henry. Pero sí sabía una cosa, el silencio se había roto. Y en su lugar había algo más. Algo frágil, algo incierto, pero algo al fin y al cabo. Una posibilidad. Una oportunidad, por remota que fuera, de algo. Una oportunidad de comprender. Una oportunidad de sanar. El peso de lo desconocido, el peso del pasado, seguía ahí, como un dolor sordo en mi corazón. Pero se sentía más ligero. Como si una pequeña brizna de esperanza hubiera atravesado las capas de dolor y resentimiento. Me acerqué a mi mesa de dibujo, cuya superficie lisa y fresca se sentía bajo mis dedos. Tomé un lápiz y su peso familiar me ayudó a mantenerme en el suelo. Por primera vez en años, no sentí el bloqueo familiar, el muro que había mantenido latente mi creatividad. En cambio, una imagen comenzó a formarse en mi mente. Un edificio, no de acero frío y hormigón, sino de materiales cálidos y acogedores. Un edificio con espacios abiertos, lleno de luz y risas. Un lugar donde las familias podían reunirse, donde se podían crear recuerdos. No era solo un edificio, era un símbolo de esperanza, de sanación, de posibilidad de reconciliación. Era un monumento a Messi, no a su muerte, sino a su vida, a la alegría que había traído al mundo. Y era, tal vez, un paso tentativo hacia el perdón de Henry, no por su bien, sino por el mío. Empecé a dibujar mientras el lápiz se movía sin esfuerzo por el papel. Las líneas fluían, creando formas y figuras, dando vida a mi visión. Mientras dibujaba, pensaba en las palabras de Henry, su voz llena de remordimiento. Pensé en Messi, en su amor por los dos, en su deseo de reconciliación. Y me di cuenta de que el perdón no era solo una cuestión de absolver a otra persona. Se trataba de liberarme a mí misma. Liberarme de la ira, la amargura, el dolor que me habían consumido durante tanto tiempo. No sabía si alguna vez perdonaría por completo a Henry, pero sí sabía que ya no podía permitir que el pasado me definiera. Tenía una vida que vivir, un futuro que construir. Y tal vez, solo tal vez, ese futuro pudiera incluir una conexión frágil y tentativa con mi hermano. No el hermano de mi infancia, sino el hombre en el que se había convertido. Mientras los primeros rayos del amanecer pintaban el cielo de tonos rosados y dorados, terminé el boceto. No era perfecto, pero era un comienzo. Un símbolo del largo y arduo viaje hacia la curación. Y mientras miraba el dibujo, una lágrima solitaria rodó por mi mejilla. No una lágrima de tristeza, sino una lágrima de esperanza. Una lágrima por Messi, por Henry y por mí. Una lágrima por la posibilidad de un futuro en el que el perdón, por difícil que fuera, finalmente estuviera a nuestro alcance. El viaje estaba lejos de terminar, pero por primera vez en 10 años, sentí un destello de paz. Una paz que no provenía de olvidar el pasado, sino de enfrentarlo finalmente y elegir avanzar, un paso tentativo a la vez.